¿Por qué esperar a que una puerta se cierre para abrir otra? Tú tienes el poder de abrirlas cuando tú quieras. Bienvenidos a La Otra Puerta. Hola, hola, muchas gracias por conectarse. Y hoy es un día muy importante porque estrenamos una nueva temporada de La Otra Puerta Podcast. Yo soy Danixa López y estoy muy contenta de volver a conectarme con ustedes. Y también estoy muy orgullosa porque este espacio nació de mi propia necesidad de hacer algo más, de salir de mi zona de confort, de expandir mi horizonte y de atreverme a dar un paso más hacia mis sueños y metas. Me llena de regocijo porque yo disfruto mucho haciendo este podcast. Y gracias a ustedes estamos estrenando segunda temporada. ¡Yeah! Muchas gracias por suscribirse y por conectarse conmigo para juntas seguir abriendo puertas. En este mes de marzo, que está recién comenzando, se celebra el Mes de la Mujer y el 8 de marzo específicamente es el Día Internacional de la Mujer. Según ONU Mujeres, el tema de este año es para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Y como ustedes saben que en este podcast buscamos inspirar y empoderar, pues vamos a estar dialogando con una súper invitada para iniciar esta temporada con el pie derecho. Ella es una estratega de medios y consultora empresarial, quien después de una carrera muy exitosa en televisión, por cierto, se lanzó en busca de nuevos retos y oportunidades y hoy ayuda a cientos de personas a brillar y a sacar su máximo potencial. Y ella es nada más y nada menos que Desiree Colomina. Muchas gracias, Desiree, por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. No, a ti, Dani, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Felicidades por el podcast y por tratar de motivar y emprender a tantas mujeres a alcanzar sus sueños y hacer eso, como tú misma hiciste, tratar de buscar esa otra puerta, porque es importante, yo digo, despelucarse o salir de esa zona de confort para alcanzar realmente los sueños que queremos. Un honor ser tu primera invitada de esta segunda temporada. Gracias. Y que vengan muchísimas más, mi amor. Gracias, así lo espero. Gracias por estar con nosotros, por traernos esa nueva buena vibra y porque tú tienes específicamente lo que resaltamos aquí, tanto la parte de haber hecho tus cambios, cómo poder ayudar y también de poder inspirarnos y empoderarnos ambas, ¿no? Porque tienes un proyecto muy interesante, un proyecto muy bonito y del que vamos a estar hablando ya en un ratito. Pero cuéntanos primero que todo, 20 años trabajando en televisión, diferentes posiciones desde periodista, productora, ejecutiva, ganaste los más prestigiosos premios, estuviste a cargo de eventos de escala mundial. ¿Cómo fue? Juntas, en muchos medios. Exacto. Exactamente. ¿Cómo fue esa etapa? Mira, mi etapa de la televisión la amo y aún sigo conectada con la televisión como consultora de medios y a veces haciendo de showrunner o produciendo algunas cosas, pero de manera freelance. Yo digo que a esa Desiree que empezó hace 20 años siendo jovencita, yo empecé en Telemundo a eso de los 19, 20 años, wow. Como intern y después ya a los 22 con trabajo oficial. Le admiro su persistencia y sus ganas de querer comerse el mundo. Yo, si me voy al 2016, que yo creo que fue el año que más viajé, yo vivía con una maleta, Daniela, en el carro, sin saber a dónde me iba y no me importaba, y el pasaporte y lista para donde fuera. El 2016 fue un año electoral. Tuve convenciones, tuve debates, tuve noche electoral, pero también fue un año olímpico. Me tocó ir a hacer las Olimpiadas. O sea, yo creo que yo pasé en todo el año en mi casa unas 3 semanas y no consecutivas. Dios mío. Lo amé, lo disfruté. Pero ahí fue donde me di cuenta que tenía que empezar a hacer un cambio en mi carrera para irme a algo un poco más tranquilo, porque ya yo estaba pensando en querer ser mamá, aunque no estaba casada, pero ya tenía más de 36 años o algo así, estaba pensando en ya querer ser mamá. Y entonces ahí me fui a deportes, a organizar los mundiales, a todo eso, que no es el mismo ritmo de noticias, porque yo era la encargada de hacer noticias de última hora y todas las coberturas especiales, el Papa, y viajaba muchísimo. Y ahí empecé a hacer el cambio, pero luego me enamoraron con la idea de hacer el show de la mañana. Y como me encanta un reto, pues fue y otra vez le dije que sí. Ahí se acabó todo el tiempo, porque desde las 4 de la mañana estás en el canal, hasta a veces las 7 y las 8. Wow. Pero yo creo que fue una época que amo. Es una adrenalina inmensa estar sentada en un control room. Sí. El proceso de creación, la posibilidad de ver la historia en primera fila, de estar en el momento que eligen el primer papa hispano, de hacer los viajes con él, de estar en la cárcel donde escapó el Chapo, de estar
en elecciones donde gana el presidente Trump, donde es el último mandato de Obama, donde hay muchísimas cosas en la convención, donde Hillary Clinton se convierte en la primera candidata mujer. He tenido la fortuna de presenciar la historia moderna que mi hija hoy va a estudiar en primera fila. Claro. Y muchas veces yo siento que no la vivíamos porque estábamos con el estrés o la adrenalina del trabajo. Y aprendí, y se lo decía a todos mis compañeros cuando estábamos en eventos, eso, 5 minutos no nos va a quitar la vida. Desconéctense de la cama, desconéctense del headset y respiren, vean lo que estamos viviendo. Véanlo con los propios ojos, claro, no a través del lente. Y la emoción, o sea, sientan la emoción y véanlo. Tienen al Papa a 2 distancias de usted. El Papa nos está dando una bendición por haber estado aquí todo el mes haciendo eso. Wow. Tienes ese tipo de cosas, véanlo, vívanlo, porque eso es por lo que estamos aquí. Y, como diría mi gran amigo José Díaz Barar, por el compromiso de informar a nuestra audiencia hispana, porque siempre lo hacíamos para ellos. Es como que yo soy el instrumento para poderle llevarlo mejor. Claro. So, a través de mi visión, de mi entendimiento, cómo convierto yo esto en la mejor historia posible, desde la celebridad del entretenimiento hasta el presidente, hasta el náufrago del Salvador o cualquiera de esas cosas. Entrevistamos a la esposa del Chapo por primera vez, Jaime Coronel, o sea, cualquiera de esas cosas, cómo realmente la convierto en un aprendizaje para ellos, ¿no? En cómo les llevo la historia de una manera objetiva que ellos puedan sacarle, sin dejar tu sentimiento, ¿no? Desde la frontera hasta las cárceles, a cualquier lugar. Yo siempre digo que una de las historias que más marcó mi vida a nivel de mi carrera profesional como periodista fue en la época, empezando casi en El Rojo Vivo cuando era reportera, porque como dices tú, he estado delante, detrás de cámaras, haciendo un poquito de todo, pero lo que más me gusta es la creación del contenido, la producción, por eso me quedé detrás de cámaras y todo el mundo dice, pero todo el mundo quiere delante de cámaras, ¿cómo lo dejaste después de tenerlo? Porque mi pasión es crear contenido y poder saltar de alfombras rojas a elecciones y como talento eso es un poco más complicado. Fue un compatriota tuyo, un joven boricua, que estaba condenado a cadena perpetua por participar en una pandilla, que fueron a asaltar un abasto y al asaltarlo alguien disparó y una persona murió. Él no fue el que disparó, todos salieron corriendo y él fue el que quedó atrás y al que arrestaron y enfrentaba cadena perpetua. Wow. Eso a él lo marcó muchísimo, a cómo él influenciar por las otras personas y caer en eso, que él quiso empezar a crear un cambio. Y entonces, en un programa con la isla, iba a colegios de adolescentes, a preparatorias, vestido en un traje de corbata, sin nadie saber que era un preso a cadena perpetua, y a medida que daba la charla sobre la presión de los amigos y la presión de todo eso, se iba quitando y quedaba en traje de reo. Oh, wow. La impresión de esos niños era decir, no dejes que te presionen, ni dejes que algo rápido te lleve a eso porque tu vida puede cambiar. Sé intencional y vive el presente. Sé dueño tú de tu propio destino. Wow. Ese muchacho ya debe haber salido, tendría que averiguar, pero él vivía era con su cepillo de diente metido en el pantalón porque él decía que eso era lo único que le pertenecía. Agarró clases de carpintería, tengo una taza que me hizo de madera y trató de reformar su vida. Él aceptó esa cadena a pesar que él nunca disparó, pero él estaba con esa pandilla. Y entonces el poder que les daba, dijo, a pesar de mi sentimiento y de mi sufrimiento, yo quiero crear un cambio en los demás. Y eso me marcó tanto, Danisa, que hasta el día de hoy, mira cómo lo recuerdo, y esa historia fue hace casi 20 años, empezando mi carrera, a los 20 y pico años míos, y digo, esa resiliencia, esas ganas de querer dar, ese amor de cómo cambiar, y a pesar de eso aprender, tiene que ser una brújula que nos guía a todos de una u otra manera. Y en las circunstancias en las circunstancias peores, básicamente, porque estás en una cárcel, tienes una cadena perpetua, o sea, puedes muy bien quedarte ahí tirado sin querer hacer nada. Sin importarte el mundo. Exacto. Y él quiere crear un cambio. Y salía vestido de reo, todo anaranjado, amarrado arriba, amarrado abajo con esposas, lo montaban así en el carro, porque claro, quieras o no, es un convicto a cadena perpetua. Pero luego se vestía de sud, muy tranquilo, y hablaba lleno de niños. Él nunca hizo más nada. Él simplemente estaba con el grupo equivocado. En el momento equivocado. Cuando estaban haciendo algo malo. Y él fue el que pagó los platos rotos, pero mira cómo transformó su vida y transformó la vida de muchísimos niños. Es decirle, no cometas el mismo error que yo cometí. Wow, increíble. Y si ese tipo de personas puede transformar su vida, nosotros que estamos afuera, que a veces tenemos problemas o circunstancias que para nosotros son el fin del mundo, ¿no? Que son súper grandes, pero en realidad, al fin y al cabo, todo pasa. O sea, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, como reza el dicho. Así que tenemos oportunidad de cambiar. Y la mayoría de las veces queremos cambiar
porque o sea, lo queremos hacer, no es algo que estamos obligados. En muchas ocasiones es un deseo que viene de adentro, un sueño de niños o algo por el estilo. Entonces sí, definitivamente que se puede, que la oportunidad está ahí. Bueno, tú eres vivo ejemplo de eso, yo de una cierta manera también. Me imagino que tú aprovechaste todo ese conocimiento, todas esas experiencias que has tenido en televisión y el conocimiento de cómo trabajar en cámara y de cómo proyectarte y de ver a tanta gente y enseñar a tanta gente cuando eres productora a cómo proyectarse a una persona que nunca ha estado frente a la cámara, a que no se ponga nervioso, que pueda hacer una entrevista, etcétera. Todo ese conocimiento de 20 años lo has aprovechado y lo has canalizado hacia lo que estás haciendo ahora, que me parece magnífico, porque al fin y al cabo somos comunicadores y siempre lo seremos, ¿no? Como dicen. Ya me explicaste más o menos qué te llevó a cambiar de carrera, pero ¿fue fácil hacerlo? No, yo creo que nunca es fácil, pero para mí nunca es fácil por el hecho de que nos sentimos muy cómodos en lo que sabemos hacer y lo hacemos con los ojos cerrados. Pero yo digo que hay que ser enemigo de esa comodidad porque esa comodidad no nos deja avanzar y no nos damos cuenta. Para mí fue muy difícil el salir de Telemundo por el hecho de que esa era mi familia. Yo había crecido desde los 21 años, era mi familia, eran mis amigos, los que son, yo fui mentora de muchos que están de jefe, eran mis niños, era mi casa, era mi mundo. Pero a la vez ya no era el mismo amor o ímpetu o pasión, porque ya como que estaban sacándole el entretenimiento de mí, la pasión de hacerlo por 10,000 otras cosas de cómo estaba cambiando. Entonces, fue difícil la salida, yo digo que fue como un divorcio en ese sentido, pero me motivó a decir, ok, ¿y ahora qué quiero hacer? Pero no me dieron tiempo, porque inmediatamente salió otro trabajo como consultora y le dije, yo consultora, pero espérense, ¿qué? Porque uno puede tener todos esos años de experiencia y eso, pero a veces no se lo cree realmente, ¿no? El síndrome del impostor, como le llaman. O sea, yo lo llamo el ladrón de la seguridad. Dice que yo les voy a enseñar a otra gente cómo serlo. Pero mira, y grandes ejecutivos, porque lo conseguí fue un ejecutivo de NBC que había trabajado conmigo, que ellos tenían la necesidad, que en ese caso era jefe de contenido de Univisión local, y tenían la necesidad de un consultor, una compañía americana de consultoría. Y yo salí, Dani, a las 2 horas yo tenía 3 ofertas de trabajo cuando la gente se enteró que yo me había ido de Telemundo. Wow. Yo no lo había terminado de procesar, no había llegado a mi casa. Cuando ya me estaban llamando de CNN, 2 amigos, me estaba llamando él. Y yo decía, pero espérense, yo todavía no he procesado. Que ya yo no voy a levantarme a las 3 de la mañana a hacer un show. Que yo tengo un show entero para cuando Vicente Fernández se muere y yo no voy a estar ahí cuando Vicente Fernández se muere. O sea, eran como muchas cosas que yo no había terminado de procesar cuando ya me estaban dando otras ofertas. Y dije, tengo que dar gracias a Dios y ser bendecida. Y ahí es cuando yo hablo de lo que es el poder de tu marca personal. Que mucha gente no sabe qué es y dice, ay, si es el color que le pones o es el logo. No, es lo que los demás piensan de ti y es ese legado que tú has ido dejando, ¿no? Y fue eso lo que me ayudó a conseguir el otro trabajo en cuestión de horas. Entonces, yo empecé a volver a trabajar en menos de un mes, les dije, denme 2 semanas de vacaciones y volví a empezar a trabajar. De ahí logré mi milagro más grande, que fue convertirme en mamá, que para los que no saben, he pasado como 7, 8 años tratando de hacerlo, millones de IVF, ha sido un problema grandísimo, pero como digo yo, todo es en el tiempo de Dios y perfecto. Exacto. Y ahora tengo mi pequeño milagro en mi casa que me llena la vida. Y como te decía, las prioridades cambian. Entonces, cuando este trabajo me dijo básicamente que ahora, como todo ha cambiado, yo estaba más cortos de consultores, yo hacía consultoría en empresas americanas, tanto en televisión como para ejecutivos, de cómo hablar, de cómo hacer reuniones, de cómo liderazgo y management y todo eso. Digo, yo no puedo viajar todas las semanas. Yo no voy a dejar a mi pioja todas las semanas ahí, sino para que pase por todo esto. Yo lo que quiero es estar presente y poder aprovecharla. Y ahí sí fue que me arriesgué, sin nada, como digo yo, sin paracaídas, me lancé al vacío. Y después de maternidad les dije que no regresaba. Y eso fue en septiembre. Y entonces, ¿y ahora qué hago con mi vida? Gracias a Dios ya yo había empezado a hacer algunos cursos y algunas cosas porque estoy haciendo varios eventos para mujeres empresarias porque siempre me ha gustado ayudar a las mujeres a salir adelante. No que tengo nada en contra de los hombres, a los hombres también los ayudo, pero siento que las mujeres a veces tenemos el proceso más complicado y sobre todo en posiciones de liderazgo. Y ahí entonces me doy cuenta de las grandes necesidades que ellas tenían de cómo visibilizarse, de cómo hablar en cámara, de cómo crear sus marcas personales, de cómo convertirse en un referente en su industria. Y digo, pero si eso es lo que yo hago todos los días. Y entonces ellas venían por consejo y yo les daba todo el consejo de gratis y todo lo demás y querían seguir trabajando conmigo. Y empecé a dar varias consultorías con ellas, además de empresas, a emprendedores y a ejecutivos. Y de ahí salió la necesidad de una misma de ellas, dijo, ¿por qué no nos das este curso? Y empecé con el curso de 5 pasos para brillar en todas tus entrevistas, porque no lo quise hacer nada más para cámara,
porque puede ser en un podcast, puede ser en Claro. una entrevista que estás haciendo de trabajo, puede ser en un evento de networking. Es cómo tú realmente vas a ser tú y llevar eso. Porque, ¿qué nos pasa? Y tú que llevas en la industria mucho tiempo, antiguamente pensábamos que el locutor debía hablar de alguna manera y pararse de alguna manera y no tener ningún tipo de sentimiento. Cuando ahora eso no. Tú tienes que ser auténtica, tienes que ser Claro. tú. Yo le llamo el superpoder y eso es uno de los pasos que le doy. Entonces digo, si yo me pongo a analizar y a estudiar todas las cosas que a lo largo de mi carrera como productora, como reportera, o entrenando a todos los expertos, porque tú lo sabes, cada vez que uno lleva a un experto hay que entrenarlo, cómo va a hacer la Claro. entrevista, haz esto, haz lo otro, para Total. poderlo hacer. Ahí es que te das cuenta, hay esta necesidad, cuáles son esos pasos. Y lo transformé en un curso que, gracias a Dios, ha ido muy bien. Tengo el curso de marca personal, donde les ayuda a definir qué hacen, qué las hace diferente y cómo empezar a hablar congruentemente en eso en todas las plataformas. Y de ahí han saliendo varios cursos basados en las necesidades de ellos que estoy dando en ese sentido, además de hacer las consultorías separadas. Todo cayó, o sea, todo cayó de una forma muy, ¿cómo se dice? Muy natural, ¿no? Sí. Y una cosa te fue llevando hacia lo otro. Es muy interesante porque todo lo que estás diciendo, yo me veo reflejada en ello también. Yo llevo 25 años haciendo relaciones públicas y como parte del trabajo se dan briefings y entrenamientos de medios a Claro. a los clientes, etcétera. Pero a mí no me ponga frente a una cámara. O sea, cuando lo tengo que hacer y lo he tenido que hacer, Sí. lo hago porque pues hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál es tu Como miedo parte del frente a la trabajo. cámara? No sé, es que en realidad ni siquiera lo sé. Yo creo que tengo que empezar por esa parte, por ver Y ese es el cuál principio del sería. curso. Exacto. ¿Qué es lo que te limita? Que ya, por cierto, le dije a Desiree que yo voy a hacer su curso pronto porque mi podcast, la idea es que la próxima temporada, que aunque esta está empezando, sea en video, así que Y lo vamos a lograr. lo vamos a lograr porque poquito a poco, pero por ahí vamos. Yo saliendo de mi zona de confort a todo esto porque yo siempre he pensado que yo no tengo una voz bonita y recuerdo cuando vine ¿Quién aquí. dice que es una voz bonita? Pues cuando vine aquí la primera vez que me reuní con Randy Walsh, donde yo hago en los estudios donde hago mi podcast, Randy y su papá, que en paz descanse, me dijeron, pero es que, o sea, la voz que tú tienes no es la voz que se escucha, que escuchan los demás, es lo primero. Y lo segundo, la voz es lo último en la lista de todo, porque cuando tú lo primero que tienes es que conectar con tu audiencia, conectar con tu público y luego todo viene. La gente ni escucha la voz. Por lo que tú dices, antes era el locutor, que si engolar la voz y pararse Ujú. así y el traje y no sé qué más. Y todo eso ha ido cambiando. Y tal vez yo me he quedado con esa visión en la parte trasera de mi cabeza, no sé. Pero, como les digo, este podcast nació de mi propia necesidad y yo también soy de que me gusta salir de mi zona de confort, de probar cosas nuevas, etcétera. Y en un momento dado pensé hacer un programa de radio, en radio digital, y pasó el tiempo y después dije, ¿sabes qué? Como era mi propia necesidad, yo dije, ¿quién mejor que yo para Claro. para crearlo, para hacer el podcast? Porque yo entiendo lo que están pasando las mujeres. Y bueno, aquí estamos. Pero bueno, I digress. Vamos a Esa es lo una que conversación vinimos. en mujeres, no hay problema. Exacto. Me interesó mucho y me pareció muy interesante, o sea, valga la redundancia, muy interesante la analogía que haces con la hamburguesa. Cuéntanos de la técnica de la hamburguesa, porque me pareció genial. Mira, yo creo que una cosa que muchos no saben es que antes de yo ser periodista y comunicadora social, fui profesora de preescolar. Oh, my God. Yo en Venezuela estudié educación preescolar y siempre estudié producción independiente y estaba creando un show para niños y todo eso. Y luego fue que me tocó venir para acá por un intento de secuestro y de aquí fue que estudié pues comunicación social y periodismo. Y me metí en eso porque siempre es lo que me ha apoyado. Pero me gusta mucho, y si tú le preguntas a mis empleados, soy mucho de explicar las cosas con analogía y de una manera muy fácil y visual de entenderlo. Entonces, la técnica de la hamburguesa nació de eso, de cómo yo les explicaba a ellos cómo debíamos hacer un mensaje correctamente. Entonces, todos sabemos hacer una hamburguesa. Siempre cada uno me pregunta, ¿dónde pongo el queso, dónde pongo la lechuga? Le digo, bueno, la podemos cambiar por un lado o para el otro, pero tienen que estar las dos. Entonces, ¿cómo es la técnica de la hamburguesa? Lo primero que vas a hacer es el primer pan. ¿Qué es el primer pan? Es la conexión emocional que yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque si tú hablas y no conectas emocionalmente, tu cerebro no lo va a procesar. La gente se acuerda de lo que tú le haces sentir más de lo que tú le dices, ¿verdad? Entonces, lo primero es la conexión emocional. Después de eso, yo pongo el queso, ¿ok? ¿Por qué el queso? Porque el queso es la audiencia. Muchas veces pecamos del yoísmo
y te cuento de yo, porque yo. Claro. ¿Y qué me importas tú? Cómo eso se afecta a mí y me relaciona a mí. Entonces, sí, tú puedes ser el hilo conductor y puede ser una historia tuya, pero cómo eso te beneficia a ti como audiencia. Ahí le vamos a meter la audiencia. Luego la carnita, o sea, somos vegetarianos, la proteína, o como la queremos llamar, pero el meollo del asunto. ¿Cuál es el texto, el objetivo de lo que yo quiero decir? ¿Verdad? Los condimentos van a ser las técnicas prácticas que yo voy a aplicar, porque cada vez tenemos menos tiempo. Si yo te estoy dando a ti 5 minutos de mi tiempo, ¿qué beneficio le voy a sacar yo? Porque es solamente sobre nosotros. Yo digo, la audiencia es egoísta. It's about me. ¿Qué le voy a sacar yo? Bueno, este es el objetivo. Yo digo, tienes que definir el objetivo por lo menos en una frase. Lo vas a explicar en más, pero defínelo en una frase. Y luego, ¿cuáles son 3 técnicas prácticas que yo puedo aplicar para empezar a mejorar en eso? Y luego el pan de arriba vas a cerrar con un llamado a la acción, un cierre memorable, que te recuerden y que seas clara en qué es el siguiente paso que ellos quieren que hagas. Muy interesante. No creo que voy a volver a comer hamburguesa solamente por el placer de comerlas. Ahora la vas a analizar y ver. Exacto. Déjame ver dónde pongo tal cosa y qué es lo que voy a hacer en el próximo podcast. Pero lo cómico es que cuando se las he dado, porque la regalo de gratis, quien la quiera me manda la palabra hamburguesa en Instagram y se las mando de gratis, porque me parece que es un recurso sencillo y fácil de hacerlo. Entonces muchos de mis clientes y de mis alumnos me dicen, Desi, ahora ya cada vez hago mi hamburguesa, a ver cómo la voy a hacer, y entonces empiezo a hablar. Entonces está ¿dónde pongo el queso? ¿Dónde pongo los condimentos? Ok, si quieres poner las técnicas antes de dar la carnita, como para enganchar, está bien. Claro. Pero tienes que siempre meterme a la audiencia mientras más. Le digo, si quieres un double pounder con queso, está bien, porque lo importante es que tengas queso mientras más, porque el queso siempre es la audiencia y es tu objetivo principal. No, buenísimo, me encanta, la verdad que, y es muy importante porque sí, y cuando ves, cuando físicamente ves el proyecto, ¿no? El libro, el panfleto, es muy visual, es muy colorido, etcétera, y es muy fácil de recordar. Y eso es importante. Hay una pregunta que te quería hacer, y hablando de la audiencia y todo. Yo recuerdo que la gente decía que una técnica para hablar bien en público era imaginarse a la audiencia desnuda. Eso realmente... Mira, funciona para muchas personas porque les da risa y se les quita. Yo creo que simplemente funciona para cada uno. O sea, yo que te digo, si es una audiencia presencial, te lo puedes imaginar desnudos y eso te relaja, ¿verdad? A otros les da risa y entonces se me ponen nerviosos o no. Yo lo que digo es, piensa que son tus amigos. O sea, piensa que tú estás hablando con una amiga, como estamos hablando tú y yo. Entonces, piensa que son tus amigos y una cosa muy importante es identificar qué personas te dan más confianza o poner gente que tú tengas confianza entre la audiencia para que esos sean tus puntos claves, a dónde mirar. ¿A dónde miras? De manera que tú estás viendo a toda la audiencia, ¿verdad? Claro. Pueden ser 5 personas, pero tú estás viendo a cada esquina de ese salón, lo que te va a permitir que tú estás haciendo conexión con cada uno, porque la idea es hablarle de uno a uno. Y cuando es en cámara, una cosa que me ha funcionado a mí con periodistas jovencitos que están empezando en canales locales, esto y el otro en inglés o en español, es que yo les pongo una foto al lado del lente a la persona que ellos le quieren hablar. Okay. Porque, ¿qué es? Es intimidante. Tú le estás hablando a un lente que es frío. Y si piensas que le estás hablando a millones de personas, te da aún más miedo. Claro. Entonces, ponle la foto del amigo, de la mamá, de la novia, del esposo, de quien tú quieras y concéntrate en esa persona. Pones la foto justo al lado del lente y de esa manera tu contacto visual va a ser para allá. Yo me acuerdo cuando María Celeste al Rojo Vivo pasó a 2 horas un tiempo, no sé si te acuerdas. Sí. Entonces nos llamaron un viernes y nos dijeron, bueno, el lunes empiezan en 2 horas, sin presupuesto, sin nada, todo igual. Y Mari me llama al celular y me dice, Desi, trae el lunes una ropa bonita. Y yo digo, Mari, ¿pero por qué acaso yo me he visto mal? Me dice, no, es que te vas a sentar en el set conmigo. Mari, tú estás loca. Yo no hago un set desde la universidad. Yo salgo y te hago historias, esto y el otro. No, tú tranquila, tú te vas a sentar en el set conmigo. Dani, imagínate los nervios. Yo digo, si le tengo que leer un prompter va a aparecer un robot. Y me dice, no, olvídate del prompter. Tú te vas a sentar y te vas a contar las historias como me las cuentas a mí. Yo estaba encargada del contenido del show. Entonces yo me sentaba todos los días con María Celeste y le contaba todo lo que iba en el show. Pero contaba como te lo estoy contando a ti. Mani, imagínate, se metió y le robó esto y le pasó bla, bla, bla. Dice, eso es lo que yo quiero. Y así fue. Yo no puse un prompter. Yo me senté, claro, como ella dice, se me olvidó decirte que nos están viendo millones de personas. Es lo que dijo, tú siéntate, relájate y como si estuvieras hablando con una amiga. Y así lo hice por 4 o 5 meses. Y después fue que dije, ok, yo me dedico a mi cosa. Ya después mejoré el prompter y lo empecé a hacer otra vez. Pero claro, no tenía práctica. Pero fue la manera de tú relajarte, ser tú
¿no? Olvídate de la voz encolada, olvídate de la pose perfecta. Sé tú y conversa con una amiga. Conversa con esa amiga como tú le estuvieras contando un chisme. Si tú llamas a tu amiga y le dices, no sabes qué pasó, fulanito está saliendo, es igualito como tú se lo vas a contar, porque de esa manera vas a conectar en esa emoción y la gente se va a acordar. Claro, y también dicen que pienses que los demás están más nerviosos que tú, o sea, que tu audiencia está más nerviosa que tú, así que no te preocupes por eso. Tú eres quien sabes el contenido, olvídate de la audiencia. O sea, es lo que yo les digo, si tú estás dando una charla y se te olvidó un pedazo de tu charla, nadie sabe si se te olvidó, si empezaste por el final o por el principio. Tú eres el único que lo sabe. Claro. Entonces, tú estás en control de tu contenido. Acuérdate que tú eres el experto. Eso es lo que les digo. Ponte la música que te apasiona, para que pumps you up. Reza. Haz lo que tú quieras para que cuando tú te montes en esa tarima tú estés relajada y sepas que el que se sabe el contenido eres tú. Ellos no se van a dar cuenta si te equivocaste o no. Es la experiencia y el sentimiento que tú le vas a hacer sentir. Llévalos de viaje contigo. Haz lo que vean, lo que tú les quieres contar. Eso me encanta, buenísimo. Cuéntanos un poquito más de tu taller de los 5 pasos para brillar. ¿Para quiénes es este taller? Para cualquier persona, porque ya te digo, la mayoría, el que acabo de terminar, que lo terminamos justo el martes porque lo hago en una sesión teórica y luego una sesión práctica, el que acabamos de terminar fueron la mayoría emprendedores, lo han hecho emprendedores, ejecutivos, personas que no tienen por qué ser de medios, es simplemente el framework que yo hacía en medios con mis expertos, cómo lo aplicamos en cosas reales. Entonces, si tú quieres ser influencer, si estás haciendo un podcast, si eres emprendedor, si eres ejecutivo y quieres poder ser mejor en tus reuniones, en tus cosas, porque es al controlar los nervios. Hablamos, por supuesto, de la técnica de la hamburguesa. Hablamos cuáles serían esos 5 pasos. Para mí el primero siempre y el más importante es saber a quién le hablas, porque depende a quién le hablamos. Claro. El desarrollo del mensaje es diferente. Si yo le estoy hablando a ejecutivos que todos entienden lo mismo que yo, les voy a hablar de una manera. Si le estoy hablando a una audiencia más grande, les voy a hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque como ejecutivos todos ingenieros, podemos usar unos términos más específicos que a una audiencia en general no van a entender. Claro. Entonces tenemos que pasar lo que es técnico a conversacional, ¿verdad? Entonces siempre hay que definir quién es tu audiencia, a quién le hablo, y después de tener eso es cuál es el mensaje que quiero decir, como te decía, cuál es la carnita y las técnicas que le quiero dar, cuál es el objetivo que yo quiero dar con esa conversación. Es un objetivo, no me dé estrés, porque la gente pierde la atención y se me diluye, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo con 3 pasos que quieres dar? Cuando ya tenemos eso, que es lo que yo llamaría la preproducción, ¿verdad? Como si hablamos de televisión, la preproducción, ya estamos. Después ahí viene el show, ¿verdad? Ya investigamos, ya sabemos el show, ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy? Entonces, el manejo de nervios, es el uso de las manos o no las manos, porque como latinos hablamos muchísimo con las manos, pero si las manos van todas corridas así, más bien distrae. Entonces, ¿cómo las manos son intencionales a lo que yo quiero decir? Claro. Cómo la voz no es lineal, sino hacemos un triángulo, subimos o bajamos, alargamos las palabras, o hablamos más rápido cuando depende de lo que querramos. No, todo ese tipo de cosas. Identificar cuáles son las cosas que te paran. Y por ahí vas a los 5 pasos hasta que ya vas a dar ese mensaje. Y como te decía, la autenticidad para mí es uno de los pasos centrales. Y valga la redundancia de esto, pero esto no solamente le va a ayudar a la gente en ir a una entrevista o todo, en su día a día. O sea, te vas a encontrar con amigos, te vas a encontrar con gente de trabajo, vas a un networking event, o sea, que llegas tal vez a un sitio donde no conoces a nadie, etcétera. Todo esto va a ayudar. Es comunicación. Y te ayuda en tu autoestima también porque te sientes más seguro, te sientes mejor comunicándote con otras personas y ya te comunicas desde el punto de vista que lo estás planificando. No es algo que te sale y que dices, ay, ¿por qué dije eso? Ay, metí la pata. O sea, ya vas más educado hacia eso. Tienes la facilidad de practicar. Y cuando uno practica es que se da cuenta de cómo realmente lo vas a hacer. Y tienes el feedback que yo les doy porque yo les escucho las historias de cada una de cómo se están vendiendo en un networking, cómo me estoy presentando, qué es lo que hago. Digo, no, eso es muy aburrido. ¿Cómo lo cambiamos? Había una que organiza espacios. Entonces dice, no, yo organizo espacios. Le digo, no, tú me das tiempo. ¿Cómo que te doy tiempo? Dice, sí, tú me regalas tiempo. ¿Por qué? Porque yo te voy a preguntar cómo es eso. Y si tú vives con una vida organizada y tienes un sistema de organización, tú vas a tener más tiempo en tu vida para poder darle lo que los demás quieren. Entonces, ¿cómo realmente contar la historia de una manera suficientemente sexy que yo voy a querer seguir una conversación? Me encanta. Buenísimo, la verdad que sí. ¿Lo harías de nuevo? ¿Qué cosa? Todo esto, todo este 100%, cambio y todo. 100%. 100% no me arrepiento absolutamente de nada del cambio. Es difícil, es complicado, es como te decía, hay que trabajar duro. Es más fácil cuando tienes la comodidad de trabajar en una compañía y tener un cheque y una facilidad de eso. Y aquí hay que reinventarse.
pero creo que salir de esa zona de confort y el despelucarse es importante y para mí lo más importante es hacer algo que realmente te apasione y que tenga propósito. Y lo que estoy haciendo ahora, creo que en esta faceta de mi vida, es mi pasión y mi propósito, porque sigue siendo educar, sigue siendo informar, sigue siendo poder ayudar a esa comunidad hispana en un espacio diferente y ayudarlos a brillar y ayudarlos a alcanzar sus metas. Por eso los cursos han salido de ahí, por eso vengo con un podcast también que voy a sacar con lo mismo, para dar esos consejos y darle cosas que tú puedas empezar a aplicar. Si no tienes acceso a pagar una consultoría conmigo, vas a tener el podcast como recurso, vas a tener mis guías gratuitas como el de la hamburguesa y diferentes cosas en que podemos sacar. Y luego me atreví a desengavetar un sueño que tenía en una gavetita de hace muchos años por falta de excusa de que no tengo tiempo, de que no es el momento perfecto, todo lo demás, pero como digo yo, el momento perfecto no existe, el momento perfecto se crea y eso simplemente son excusas que nos damos nosotras mismas cuando tenemos miedo a enfrentar las cosas que son desconocidas, ¿no? Muy cierto. Y entonces nada, no te puedo contar exactamente de qué es ese proyecto por ahora, pero probablemente ya hacia finales de mes o algo así puedo contarles un proyecto que va muy cercano a mi corazón y que espero que pueda llegar a muchísima gente a crear estrategias para alcanzar sus sueños. Wow, aquí vamos a estar muy pendientes de lo que es definitivamente y lo vamos a compartir tan pronto lo pongas. Cuando lo anuncies lo compartimos con mucho gusto porque estoy segura de la forma que me hablaste ya de lo que es, sé que a la gente le va a gustar Amén. muchísimo. Ya desafortunadamente el tiempo nos traiciona. ¿Cómo se pueden comunicar contigo la gente? ¿Cómo se conecta la audiencia contigo? La manera más sencilla a través de mis redes sociales, @decolomina en Instagram, ahí me pueden seguir, ahí les doy consejos, si quieren escribirme por DM, suelo contestarles sin ningún problema y ya les digo, si me mandan la palabra hamburguesa, les mando esa guía que a Dani le gustó tanto, completamente gratuita para empezar a mejorar tu comunicación. Ya lo saben, ya lo tienen ahí, anótenlo, de Colomina en todas las redes sociales, ahí conéctense con ella, les va a gustar mucho la guía de la hamburguesa y todas las demás cosas que ella comparte. Mil gracias por estar con nosotros, por ser parte de este primer episodio de la segunda temporada, por ayudarnos a entender y comprender más cómo podemos brillar, cómo podemos desbloquearnos y liberarnos y sacar todo lo que es nuestro potencial. Estamos todavía básicamente al comienzo del año, ¿no? Así que todavía tenemos 9 meses más para poder hacerlo y brillar y lograr conseguir las metas que nos hemos propuesto. Gracias por inspirarnos, gracias por empoderarnos y por estar aquí. Yo les invito a suscribirse a La Otra Puerta Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o en su plataforma favorita. También les invito a que se conecten con nosotros a través de La Otra Puerta Podcast en Instagram y I am Danixa López en todas las redes. Y les voy a compartir cuál es mi mantra para este nuevo 2025 que la comencé desde enero. Y es, como diría mi querida Dory de Finding Nemo, just keep swimming. Tenemos que seguir adelante. Descansa si es necesario, pero no te detengas. Tus metas te esperan, así que just keep swimming. Gracias por estar con nosotros y los espero la semana que viene en otro episodio más de La Otra Puerta Podcast. Chao, chao.